que puede ser por contigüidad o puede ser por diseminación hematógena. Esta diseminación hematógena se ve más frecuentemente cuando son causas secundarias. Y lo otro es inoculación directa. Se ve en muchos casos en los politraumas. Recordamos un poco la anatomía, las meninges, exactamente dónde está. Realmente ahí es donde buscamos la infección. Profesor, es que dejó de presentar, no se ven las diapositivas. ¿Cómo? No se ven las diapositivas, dejó de presentar. Ok, vamos a mirar. Bueno, les decía que el abordaje de la infección es casi posible identificarlo por la clínica. Este es lo que nosotros vimos ahorita. Voy a pasar esto rápidamente, que era por continuidad hematógena en la anatomía, en un estudio que se realizó en Holanda para tratar de identificar exactamente las causas del diagnóstico de la meningitis bacteriana aguda. Se encontraron como principales patógenos en una recolección de datos desde el 2006 hasta el 2014 con síntomas que eran asociados a el tipo de germen, pero no específico. Entre los signos y síntomas que nosotros encontramos en el paciente con meningitis, encontramos, por ejemplo, cefalea, náusea, rigidez de nuca, ras, fiebre, aumento de la presión, y había una escala de Glasgow que se utilizaba relacionada con el compromiso neurológico. De todos, el síntoma más frecuente es la cefalea con un 83%. En segundo caso, la rigidez de nuca con un 74%. Y la náusea en un 62%. Cuando ustedes aprenden en semiología a buscar signos meningios, pues obviamente hablan de una tríada de manifestaciones clínicas en la meningitis y realmente no se presentan el 100% de los casos. La tríada de fiebre, rigidez de nuca y alteración del estado mental se presenta en un 41%, o sea, no es aquello que yo les decía al principio que nos hacía sospechar la meningitis, o sea, es bastante inespecífico. Cuando nosotros encontramos las alteraciones del estado mental, fíjense ustedes hasta dónde se presentan en el 71%. Y recuerden, cuando hacíamos la comparación meningitis y encefalitis, el compromiso del estado de conciencia también era una cosa que se evidenciaba en las dos. O sea, no hay especificidad con eso. Los síntomas son comunes al ingreso. Y la fiebre en un 74%. Cuando nosotros hablamos del abordaje etiológico, encontramos múltiples bacterias, principalmente el Streptococcus pneumoniae, en un 72% con sus diferentes serotipos. La otra bacteria es la Neisseria meningitidis, con diferentes serotipos en menor porcentaje, y otros que son dependiendo de la edad, si son pacientes mayores o pacientes infantes, donde podemos encontrar el hemófilus, el Streptococcus agalactiae, la Listeria nocitógena, sobre todo en pacientes mayores, y el Streptococcus piógeno y estafilococo en pacientes que tienen politrauma. Como les digo, los dos gérmenes principalmente son el Streptococcus pneumoniae y la Neisseria meningitidis. Ahora, cuando vamos allá de unos hallazgos más específicos a nivel de la evaluación diagnóstico del paciente que tiene meningitis, en el Streptococcus pneumoniae, una característica que se puede presentar, además del compromiso de las meninges, son los infartos cerebrales. En las listerias monocitógenas, una característica son convulsiones localizadas, una rombencefalitis, o sea, un compromiso basal, sobre todo el tallo cerebral y el cerebro inferior, y la Neisseria meningitidis, que hace un compromiso sistémico con manifestaciones dermatológicas. Ahora, estas manifestaciones dermatológicas de la Neisseria meningitidis van hasta un 64%. O sea, cuando nosotros encontramos ese compromiso neurológico y manifestaciones hemorrágicas cutáneas, debemos pensar como etiología la Neisseria meningitidis. Ahora, otras manifestaciones cutáneas son las petequias, la púrpura palpable, menos común es el ras maculopapular. O la artritis. Ahora, existe otro tipo de meningitis, que son las meningitis asépticas, que son las meningitis obviamente que se definen así porque no se encuentra una causa evidente. Y en estos casos, por ejemplo, son las meningitis
por causas virales, donde vemos encontrar con más frecuencia el virus del herpes como agente causal, también enterovirus. Podemos encontrar bacterianas que no se comportan como usualmente las de gérmenes comunes, como la meningitis por actinomyces, borrelia, brucela, la clamidia, la leptospira, como ustedes vieron en la clase con el doctor de la Vega, y el Mycobacterium tuberculosis. Y las fúngicas, que son ocasionadas por los hongos, principalmente el criptococo, el histoplasma, el aspergillus, pero sobre todo estos que les menciono aquí, el criptococo, neoforman. Existen otro tipo de meningitis asépticas que son menos frecuentes, que son las parasitarias. Encontramos ahí afecciones de la tenia, el aspergillus, también un tipo de ameba que se puede presentar, y otro que también se puede presentar o causa de un síndrome meningio por inflamación son las de medicamentos que se utilizan, por ejemplo, el ibuprofeno, la azatioprina, el trimetoprim sulfa y los anticuerpos monoclonales, los anti-CD3 que se utilizan mucho en reumatología. Ahora, también es conveniente como causa en abordar las meningitis por malignidad, o sea, las que son ocasionadas por cáncer, sobre todo por las leucemias que pueden infiltrar en las meninges o metástasis a nivel del sistema nervioso central. Otro tipo de meningitis asépticas son las enfermedades autoinmunes que también pueden inflamar las meninges por los autoanticuerpos que desarrolla el paciente. ¿Y cómo nosotros definimos una meningitis aséptica? Es aquella cuadro clínico, cualquiera de estas etiologías que muestra un líquido cefalorraquídeo donde no se muestra una bacteria, donde el predominio principalmente de las células es polimorfonucleares y no hay crecimiento de ningún tipo. Ahora, cuando nosotros vamos a hablar de otras etiologías, pues obviamente son la postvacunal quiste epidermoide, algo que es extremadamente raro. Cuando nosotros tenemos un paciente, cuando vamos a abordar y pensamos en cualquier etiología de la meningitis y en urgencia, el abordaje tiene que ser acelerado, pronto, pero sereno. Y identificamos los síntomas del paciente, como yo se los mencioné, la fiebre, la cefalea, el estado de conciencia, etcétera, y nos vamos enseguida a identificar un paciente que puede o no tener compromiso de la conciencia con signos de irritación meningia. Los clásicos signos de irritación meningia que ustedes aprendieron en semiología. La rigidez de nuca. La rigidez de nuca, cuando se trata de flexionar, obviamente hay resistencia de la nuca por el dolor que el paciente tiene para flexionar la cabeza. Otro es el signo de Kernin. Recuerden el dolor que se exacerba cuando se hace una extensión de la pierna sobre el muslo en la región posterior del miembro. Y el otro es el signo de Brudzinski, que cuando nosotros tratamos de flexionar la cabeza, las piernas se recogen. Entonces, esta tríada que nosotros siempre enseñamos en semiología, que se puede encontrar en misitis, recuerden que solamente la vamos a encontrar en un 41% y hay otros signos que pueden orientarnos a esa irritación meningia. Fíjense ustedes, cuando uno habla de un examen, sea clínico o sea de laboratorio, uno habla de sensibilidad y especificidad o valor predictivo positivo o negativo, pero aquí yo quiero que ustedes vean cuál es la sensibilidad y la especificidad. Si nosotros encontramos el signo de Kernin, la sensibilidad es de un 5%, o sea, muy pocos pacientes lo pueden atender, pero tiene una especificidad del 95%. El signo de Brudzinski también, con una sensibilidad del 5%, con una especificidad del 95%, y la rigidez de nuca ya es un poco más sensible, que tiene un 30% y una especificidad del 68%. Son altamente específicos, pero muy poco sensibles. Eso está de acuerdo con el estudio holandés, donde se identificaron síntomas y signos y se encontró que seriamente hasta un 41%. Entonces, lo que podemos establecer es que su precisión diagnóstica es limitada en todos los grupos de pacientes, o sea, los pacientes así tengan una meningitis que podría llamarse leve o no tan comprometedora hasta un cuadro severo. Ahora, hay un signo semiológico que ha recobrado importancia
para ayudar a identificar exactamente la meningitis, que fue descrito el signo de las sacudidas de la cabeza, o sea, tratar de que el paciente mueva la cabeza de un lado hacia otro, y se ha relacionado esa acentuación con cefalea y más sensitivo que la misma pleurocitosis. En un estudio de cohorte prospectivo había una relación, un signo de más sensibilidad de pleurocitosis en el líquido cefalorraquídeo con estos signos. En un estudio de 54 pacientes febriles con cefalea de origen reciente, se reanalizó la relación entre los signos meningos clásicos y el signo de la sacudida con relación a la pleurocitosis. Y esto fue un estudio en Japón y se encontró que había una relación más acentuada de la pleurocitosis con este signo semiológico de la sacudida de la cabeza. Estos hallazgos, que realmente son objetivos, realmente no son tan específicos tampoco. Es una relación que se hace con laboratorio, y yo creo que de todas maneras lo que uno tiene que tratar en estos casos es sospecha clínica. Vamos a ver cómo lo vamos a modular desde el punto de vista terapéutico. Ahora, la ausencia de la acentuación del dolor de cabeza cuando se hace el signo de la sacudida no descarta la meningitis en los pacientes. En otro estudio japonés se encontró también los mismos datos y era un pobre predictor de meningitis en los adultos, con una especificidad del 43%. Ahora, cuando nosotros vamos a hablar de meningitis, no podemos descartar cualquier afección del mismo encéfalo, que puede ser una inflamación adyacente a la meningitis, puede ser una inflamación del mismo parénquima o puede ser una lesión focalizada. Cuando nosotros hablamos de un compromiso sistémico, un compromiso generalizado del todo el cerebro, hablamos de una encefalitis. Cuando hablamos de una inflamación localizada, probablemente hablemos de una lesión que es el absceso cerebral, que tiene diferentes etapas. Ahora, cuando hablamos de la misma encefalitis, definimos que es la inflamación generalizada del parénquima cerebral, vamos a encontrar que su incidencia es desconocida. Realmente la mortalidad es muy alta. El 50% de las encefalitis las causa el virus del herpes simple. Y aunque puede tener múltiples etiologías, también como vimos en el cuadro de la meningitis, bacterianas, micóticas, tóxicas, autoinmunes. Y realmente cuando nosotros vemos, existe la misma etiología que pueden ser ocasionadas por la meningitis, por una inflamación directa del sistema nervioso o por una reactivación de un proceso infeccioso que el paciente tenga latente. Ustedes pueden recordar, si nosotros hablamos del virus del herpes zóster, es el mismo virus de la varicela zóster, cuando el paciente tiene varicela y realmente luego se queda latente en el organismo, y si el paciente tiene una inmunosupresión, esa activación, como el virus del herpes, puede ocasionar una encefalitis o puede que sea una infección, sobre todo cuando se ven niños, que causa infección viral, la varicela, y puede comprometer el encéfalo. Ahora, otro tipo de compromiso puede ser la encefalomielitis diseminada aguda, que es un cuadro que compromete no solamente el cerebro, sino la médula y las raíces nerviosas, que pues obviamente el cuadro es más catastrófico. Cuando nosotros encontramos, obviamente, las diferentes causas de encefalitis, no solamente la encefalitis es infecciosa, encontramos también otras causas como enfermedades degenerativas, neoplásicas, y otras que son mucho más raras, que son las anticuerpos contra NMDA o anticuerpos que son ya más específicos. Obviamente no son para pensar como causa principal de encefalitis. Lo más común es la encefalitis vírica. Como ustedes pueden ver, en un estudio, cuando nosotros encontramos, es muy difícil a veces establecer o confirmar la etiología, pero si lo sospechamos, obviamente debemos tratarlo. Ahora, cuando nosotros encontramos la encefalitis, miren ustedes el abordaje en el estudio, los números de casos, es más probable virus del herpes zóster, el virus de varicela zóster, más del 75% pensar cuando hay ese compromiso. Posteriormente hay otros gérmenes, como ustedes pueden ver en la diapositiva, que pueden comprometer el sistema nervioso. Entre ellos también puede ser el Mycobacterium tuberculoso, que a pesar de que causa la meningitis crónica, puede tener una etapa inicial donde causa una encefalitis, incluso vasculitis. Estas son las autoinmunes de causa desconocida.
Las manifestaciones clínicas, cuando nosotros vemos en una encefalitis, dependen sobre todo de la región afectada en el sistema nervioso central. Si nosotros pensamos en una encefalitis temporal, que es la clásica encefalitis ocasionada por el herpes, las manifestaciones clínicas tienen que ver con esa zona que domina en el temporal, que son dificultades en la memoria, psicosis, alucinaciones, puede haber un terror agudo del paciente. Cuando son frontales, en la parte inferior del lóbulo encontramos déficit en los campos visuales, generalmente con compromiso visual. También puede haber trastornos de la personalidad. Recuerden la relación que tiene el lóbulo frontal con el medio ambiente. O el paciente puede tener compromiso también de la parte anterior de la cápsula interna, puede tener compromiso motor, y el paciente o puede tener compromiso cortical con afasia. Cuando hay compromiso por encefalitis de los ganglios basales y del tálamo, es lo que llaman unos encefalitis profunda, pero un mal término porque la encefalitis compromete todo el organismo. Lo que pasa es que el daño se acentúa más en los ganglios basales. Las manifestaciones clínicas de mal del compromiso de conciencia pueden ser el temblor y la alteración del movimiento. Cuando hay compromiso del tallo cerebral, realmente son manifestaciones de alteraciones de los pares craneales bajos con una disfunción autonómica, con alteraciones del patrón respiratorio, que es bastante grave. Miren ustedes las etiologías, como les dije, temporal y frontal, que son las más frecuentes, ocasionadas por el virus del herpes. La de los ganglios basales son menos frecuentes, que son las virus del oeste del Nilo, encefalopatía equina del oeste, y la del tallo cerebral. Hay otras que son más infrecuentes, como la Bartonella, pero en esta es mucho más frecuente el Mycobacterium tuberculoso. Ahora, cuando nosotros encontramos también en el contexto de una infección por flavivirus, también puede haber un compromiso del tallo cerebral y el pronóstico es bastante ominoso. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer un comparativo de estas dos en el abordaje, las principales diferencias son que generalmente la meningitis, la función cerebral, si es una meningitis pura, que casi nunca hay un compromiso, digamos, de la función cerebral, pero cuando hay una meningoencefalitis, ya produce las alteraciones de la función de la conciencia, sea meningoencefalitis o sea una encefalitis pura. El paciente también muestra una meningitis letargos, cefalea, alteraciones del estado de conciencia. En la encefalitis el déficit motor, como yo les había mencionado, las alteraciones del comportamiento, los cambios de la personalidad. O sea, si ustedes están en urgencia o si les llega un paciente o llega un motivo de consulta en un paciente febril que tenga alteraciones del comportamiento, que tenga alteraciones de la conciencia, etcétera, son cuadros para pensar más en una encefalitis. Si ustedes tienen un paciente que tiene alguno de los signos meningios, sea rigidez de nuca con cefalea, sin un trastorno de conciencia, pero con somnolencia, piensen en una meningitis. Ahora, cuando nosotros pensamos que el paciente puede tener convulsiones, ya debemos pensar en un compromiso meningoencefálico, una meningoencefalitis. Es más pensar también porque es más común a los dos, entonces hay afecciones de estas dos partes. Ahora, llamamos encefalitis inflamación del parénquima cerebral generalizada, y cuando es focal es el absceso cerebral. Y cuando llamamos absceso cerebral es una inflamación del parénquima cerebral causada por bacterias. Y realmente aquí vemos que la etapa inicial de esta infección es lo que se llama una cerebritis, o sea, donde llega la bacteria, comienza a haber una reacción inflamatoria y hay un reblandecimiento del parénquima cerebral y lleva a formar una cavidad por destrucción. La incidencia es de 0.3 a 1.3 por 100.000 habitantes. Miren ustedes que es mucho más baja que las infecciones de meningitis. Generalmente coinciden con el antecedente de infecciones y sobre todo que son infecciones contiguas, o pueden aparecer también en tejido cicatrizal del cerebro por trauma o por cirugía previa, etc. Los sitios adyacentes que favorecen las infecciones focalizadas son, por ejemplo, las senos paranasales. Las infecciones de los senos paranasales maltratadas o crónicas llevan a que el paciente muchas veces haga infección por contigüidad y puede desarrollar un absceso a nivel temporal o un absceso a nivel frontal. Otra de las causas
no tan frecuente de absceso, pero que muchas veces se asocia a diseminación hematógena, son los que se producen en el triángulo de la cara cuando el paciente tiene acné pustuloso, que, como dicen vulgarmente, se exprimen y produce una diseminación hematógena hasta el cerebro a llevar un absceso cerebral, o puede producir una trombosis del seno cavernoso, una trombosis séptica. Ahora, otra manera de formar un absceso puede ser la diseminación directa o indirecta a través de traumas cráneoencefálicos o lesiones en la cavidad oral, en los oídos y los senos paranasales, lo que habíamos mencionado. Los principales agentes al absceso cerebral son el estreptococo especie, hay uno que antiguamente se conocía como estreptococo milleri, el estafilococo. El estafilococo se da cuando son ocasionados por trauma. La mortalidad generalmente es hasta un 40% y la recuperación es un 70%. Como dice el adagio médico, todo absceso hay que drenarlo, y generalmente los abscesos cerebrales son de tratamiento quirúrgico. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta en todo este cuadro clínico es cuánto tiempo lleva el paciente comprometido. Si son horas, si son días, si son semanas. Si nosotros hablamos de horas y días, debemos pensar en una etiología bacteriana. Si nosotros pensamos en semanas, debemos pensar que puede tratarse de infecciones crónicas como la tuberculosis o la enfermedad de Lyme, la sífilis, infecciones fúngicas, no tanto como infecciones bacterianas. La meningitis es una emergencia médica. Ustedes no se pueden poner, cuando sospechan una meningitis, a divagar y hacer a veces un discurso pensando dónde, cómo y lo pueden tratar. Es una urgencia médica que, si no se trata, mata. Sobre todo si se trata, por ejemplo, la meningitis por Neisseria meningitidis, y la mortalidad sin tratamiento es de un 100%. Ahora, cuando analizamos el contexto, debemos revisar si es una meningitis adquirida en la comunidad o adquirida en el hospital. Si es adquirida en la comunidad, la típica etiología es la bacteriana. Cuando es en el hospital, uno tiene que pensar en gérmenes gram positivos en un 63% o gram negativos en un 30%. Ahora, de los gram positivos de las meningitis adquiridas en el hospital, la más frecuente es el estafilococo aureus coagulasa negativa, en un 30%, y también el meticilino resistente, el mismo estafilococo meticilino resistente, que es un 11.4%, o el meticilino sensible, cualquiera de los dos, 8.5%. Hay que tener en cuenta otros factores cuando nosotros abordamos el paciente con meningitis. Si el paciente es mayor de 50 años, debemos también tener en cuenta que hay un germen que puede estar afectando, que es la listeria monocitógena. Cuando es un trauma penetrante o el paciente es un farmacodependiente o podría tener una endocarditis, el germen puede ser el estafilococo aureus. Cuando el paciente es muy inmunosuprimido, por ejemplo, el paciente como VIH-Sida, el estafilococo aureus, la pseudomonas aeruginosa y la listeria monocitógena son los gérmenes que podrían estar causando esta meningitis. Ahora, con esta recopilación de la clínica, las probables etiologías y la necesidad de establecer un diagnóstico urgente, porque la mortalidad es 100%, nosotros recibimos al paciente de urgencia y realmente vamos a realizarle unos exámenes de ingreso. Y usualmente, obviamente, le hacemos un hemoleucograma, donde la característica principal, si es una etiología bacteriana, es la neutrofilia con bandemia, o sea, quiere decir la presencia de callados, y en algunos casos puede haber leucopenia y trombocitopenia, como ocurre con la meningitis por meningococo. Ahora, ¿qué hay que hacer? Se le toman 2 hemocultivos también, inmediatamente, y la positividad de los hemocultivos llega hasta el 90% tomados de manera inmediata. Tomar electrolitos séricos, porque en muchos casos esa inflamación de las meninges lleva a tener una hiponatremia por alteración de la hormona antidiurética. Hay que tomar la glicemia. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando tomamos la glicemia, tenemos posteriormente que hacer una relación con la glucorraquia, mirar la función renal,
para el tratamiento que vamos a colocar y hacer pruebas de coagulación en el contexto que estemos pensando nosotros si podía tener una infección por meningococo o que cause una coagulación intravascular diseminada. Todo paciente con sospecha de neuroinfección debe tener una punción lumbar. Esto es un concepto que muchos debatieron por el edema cerebral, etc. Y ahora vamos a ver en unas diapositivas si realmente hay que hacerlo o no. Existen unas contraindicaciones relativas para hacer la punción lumbar. La punción lumbar, como ustedes saben, y ya lo verán cuando ustedes tengan oportunidad de ir al hospital, cómo se hace una punción lumbar, de extraer líquido cefalorraquídeo y estudiar las características citoquímicas, obviamente, para ver cómo nos pueden orientar. Lo primero que uno observa es un aumento de la presión intracraneana cuando hay inflamación de las meninges, lo que lleva siempre a un riesgo de una herniación cerebral. Y y es una contraindicación. Otra contraindicación es que el paciente tenga trombocitopenia o alteración de la coagulación, como encontramos en el paciente con meningococo, infección por meningococo. Y realmente lo que uno trata de evitar es que si el paciente tiene unas plaquetas por debajo de 40.000 o el paciente tengamos una sospecha de un absceso epidural espinal, o sea, no una meningitis, sino un absceso por encima de la dura. Ahora, las contraindicaciones relativas que uno pudiera tener o comentar es, ¿qué es, por ejemplo, un paciente que tenga una lesión en el sistema nervioso central, que tenga un VIH, que esté recibiendo una terapia inmunosupresora, que el paciente al examen físico nosotros le veamos papiledema a fondo de ojo o tenga una alteración de conciencia con un déficit vocal? En estos pacientes se debería hacer un TAC de cráneo simple antes de hacer la punción lumbar. En un estudio donde se analizaron meningitis por neumococo en 75 pacientes que se le hizo la punción lumbar, se encontró, a pesar del TAC, 10 de 75 se herniaron y solo 2 de 10 tenían alteraciones en el TAC y 26 de 65 tenían alteraciones en el TAC. O sea, es un riesgo alto para hacer una punción lumbar cuando hay lesiones focalizadas. Y en 94 pacientes con absceso cerebral, 55%, casi 50% con TAC anormal y 36, que daba casi un 70% con signos de herniación, 1 se hernió de 55. Entonces, si todos estos estudios han demostrado que hacer una punción lumbar en un paciente que sospechamos una infección del sistema nervioso central tiene un alto riesgo de hernia, puede pasar esto. O sea, aquí yo les quiero decir, y ustedes traducen un poco, si saben inglés, que dice, realmente, que es como si uno fuera una gallina, pero los abogados en un estrado se aprovecharán de la condición, de la necesidad de hacer una punción lumbar si existe ese riesgo. O sea, desesperadamente nosotros necesitamos hacer estudios que definan exactamente desde el punto de vista prospectivo la utilidad de hacer una tomografía antes de hacer la punción lumbar para predecir si el paciente puede tener herniación o no. Pero la realidad es que lo que nos puede dar el diagnóstico a nosotros es la punción lumbar. Mire usted este algoritmo si nosotros pensamos que el paciente tiene una sospecha de meningitis bacteriana, si tiene una historia de inmunocompromisos, de focalización, de papiledema. Si el paciente no tiene todo eso, uno puede proceder a hacer los cultivos y hacer la punción lumbar. E inicia inmediatamente una terapia empírica antibiótica con dexametasona. Si el paciente tiene signos que sugieran o que haya riesgo de herniación al hacer la punción lumbar, no se hace, se toman los cultivos de sangre, se inicia dexametasona y antibiótico-terapia empírica a pesar de no tener la punción lumbar y posteriormente uno ya define cuando no haya signos en la escanografía, alteraciones, pues se hace la punción lumbar. Si el paciente obviamente ya uno le hace la punción lumbar, relaciona con los hallazgos en el líquido cefalorraquídeo, determina la causa
mira el tipo de Gram, si es positivo o negativo, y ya utiliza una terapia específica cuando el paciente, obviamente, lo necesita de la manera más rápida. Entonces, ¿qué estudio vamos a hacer en el líquido cefalorraquídeo? Lo primero es el conteo celular con diferencial. La concentración de glucosa, la concentración de proteínas, el Gram en líquido cefalorraquídeo, el cultivo para bacterias y test rápidos por PCR, sea para neumococo, sea para hemófilos influenza, sea para parte viral, etc. Si nosotros miramos acá las características en cada tipo de etiología, vemos que en meningitis bacteriana la presión de apertura está elevada. ¿Qué es la presión de apertura? Cuando uno va a hacer una punción lumbar, y ahora lo vamos a ver más adelante, uno debe medir la presión que hay a nivel del espacio subaracnoideo. La viral, la presión usualmente es normal, pero en hongo puede ser variable, normal o alta, lo mismo en la tuberculosis. El recuento celular en la bacteriana está aumentado, hay predominio de polimorfonucleares, hay una marcada o moderada elevación de las proteínas y la glucosa puede estar disminuida de manera importante o puede estar normal. En la viral, la glucosa es normal y en el hongo y tuberculosa está bajo. Pero fíjense ustedes que el recuento celular es predominantemente linfocito tanto en viral, hongo como tuberculosa. Y su recuento celular no sube por encima de 100 células. Entonces, si nosotros en un líquido cefalorraquídeo encontramos polimorfonucleares, encontramos glucosa disminuida y proteínas aumentadas, obviamente nos hace pensar de etiología bacteriana, y eso lo podríamos complementar con el estudio de Gram si se ve o con el cultivo. Esta es la presión de apertura. Pacientes se colocan de cúbito lateral, la columna sube de 2 a 5 milímetros con el pulso y una variación de 4 a 10 milímetros con la respiración profunda. Hay métodos o manómetros para medir la presión de apertura. El valor usual de la presión es de 6 a 20 y en obesos puede subir hasta 25. Ahora, cuando el paciente tiene una presión más aumentada, obviamente ya uno, como les dije, pensar en meningitis bacteriana, por criptococo, etc. Otras características, obviamente, son las características citoquímicas cuando hay una coloración amarilla, vemos que puede ser ocasionado por aumento de la bilirrubina o por intoxicación por carotenoides, se ve un líquido naranja. O cuando hay melanomatosis meningia, que generalmente cuando hay infiltración de las meninges por una meningitis carcinomatosa, o sea, un melanoma, etcétera, podemos encontrar también cambios de color. En algunos líquidos cefalorraquídeos, cuando generalmente son meningitis bastante purulentas, el color es verde. Y otro aspecto importante es el recuento celular, que se tiene en cuenta. Lo normal es que uno puede encontrar en líquido cefalorraquídeo menos de 5 células blancas. Se aumenta obviamente en estados posictales, pues en malignidad, en punción postraumática, y para corregirlo siempre se debe quitar una célula blanca por cada 500.000 células glóbulos rojos en líquido cefalorraquídeo. El diferencial es bastante sencillo, lo mismo que nosotros habíamos mencionado. Uno puede encontrar que el 70% debe ser células mononucleares normal, pero cuando viene la linfocitosis es pensar más en infecciones crónicas, hongos, tuberculosis o enfermedades autoinmunes. Y definitivamente los neutrófilos, obviamente podemos empezar pensando en una meningitis bacteriana aguda. Sin embargo, una cosa que ustedes no pueden perder de vista es que inicialmente en un paciente que tiene una meningitis bacteriana puede encontrar linfocitos aumentados. Eso si le hacen la punción bastante temprana. Otros tipos de células mucho más raras es encontrar eosinófilos. Generalmente se ve en infecciones parasitarias o en meningitis por medicamentos. Por hongo es mucho más rara. Las proteínas es un marcador sensible de la enfermedad. Realmente es un valor basal de entre 45 y 50 miligramos por decilitro.
ustedes deben corregirlas por cada 1000 glóbulos rojos, se les resta 1 miligramo por decilitro, pero siempre que ustedes encuentren proteínas aumentadas, piensen siempre en inflamación de las meninges. Esto independiente de la hipoproteinemia que puede tener el paciente. Ok, bueno, en la meningitis bacteriana, el promedio, digamos, en las proteínas, fíjense ustedes que es mucho más alto, 418 miligramos, en relación con las demás, o sea, con un tumor, con la hemorragia cerebral, otras cosas que pueden afectar las meninges. La glucosa es otro de los marcadores importantes porque siempre se debe tener la glucosa normal, 2/3 de la glicemia en las últimas 2 o 4 horas. ¿Esto qué importancia tiene? Ustedes recuerdan que el paciente diabético, si está descompensado, tiene la glicemia mucho más alta. Podemos hacer una punción lumbar, encontramos, entre comillas, una glucosa dentro de lo que uno puede creer que es normal, pero resulta que está 1/3 o menos de la glucosa que tiene el paciente, de la glicemia que tiene el paciente. El valor normal de la glucorraquia debe ser por encima de 40 miligramos, con una glucorraquia glicemia mayor de 0.4. Generalmente la glucosa no está por encima de 300 y las hipoglucorraquias, están asociadas más que todo a infecciones bacterianas, a la meningitis química, a la hemorragia subaracnoidea y a las hipoglicemias, que ese es otro aspecto importante. ¿Por qué? Porque si el paciente tiene un trastorno de conciencia y le encontramos una glucometría por debajo de 50, obviamente la glucosa en líquido cefalorraquídeo va a estar disminuida. En el microscópico, el GRAN es generalmente positivo en el 60-80% cuando son bacterianas y solamente un 40% si el paciente ha recibido antibióticos previos. Y podemos identificar en un 90% el Streptococcus pneumoniae, la listeria monocitógena en un 50% y cuando se hace VAR solamente en un 37% para tuberculosis. La tinta china es una coloración especial que se utiliza para identificar el Cryptococcus neoforme. Se puede identificar en un 50% en forma de levaduras. Y la tinción de Gienza cuando hay toxoplasmosis. Una de las cosas que uno puede encontrar, si es usualmente las tinciones de protozoa y esmito, es mucho más raro. O sea, es una tinción en fresco del líquido cefalorraquídeo, pero realmente, yo les digo honestamente, en 30 años no he visto el primer caso de parasitosis, a pesar de que nosotros tenemos bastante parásito en nuestro medio. Ahora, miren ustedes la relación cuando uno encuentra GRAN, ¿qué tiene que pensar? Si empezamos en Diplococcus GRAN positivo, Streptococcus pneumoniae. Diplococcus GRAN negativo, intracelular, en Neisseria meningitidis. Coccobacillus pleomórfico, el Haemophilus influenza. Y bacillus y coco GRAN positivo, la listeria monocitógena, que es más que todo de pacientes mayores. En los cultivos es lo importante para diagnosticar una meningitis bacteriana. Encontramos el agar sangre, el agar chocolate, los enterovirus, el virus del herpes simple por sus reacciones que se hacen en laboratorio para virus y generalmente la tuberculosis, generalmente el crecimiento es mucho más lento. El cultivo para la tuberculosis ustedes saben que demora entre 4 o 6 semanas y tiene una sensibilidad del 56% y una especificidad del 83%. Y el hongo, el 95% da positividad cuando hace la tinción de tinta china y uno lo siembra en agar saburón y crece fácilmente, casi en un 95% como les puedo demostrar acá. El lactato es algo que se ha utilizado para tratar de identificar etiología viral y bacteriana con una precisión más diagnóstica. Un punto de corte validado en 4 milimoles, pero realmente eso nosotros no lo estamos haciendo acá. Hay un metaanálisis que trata de identificar, como les digo acá, la utilidad y la sensibilidad de la concentración de lactato en líquido cefalorraquídeo. Se lo menciono aquí, pero realmente no es lo que nosotros vamos a utilizar como diagnóstico. Debemos utilizar la clínica como fase inicial. Recuerden lo que les dije, no es específico. Y luego tratar de corroborar de acuerdo a las probables etiologías y tratar de establecer el diagnóstico etiológico a través de la punción lumbar. Recuerden,
la meningitis o las infecciones del sistema nervioso central agudas son una emergencia y hay que tratarlas. Cuando no hay necesidad o cuando no se puede o hay contraindicación de hacer una punción lumbar, es necesario colocar antibióticos de manera empírica de acuerdo al germen que estemos sospechando. Ahora, las lesiones del sistema nervioso central, obviamente hay que tratar de identificarlas por neuroimágenes, la TAC, o sea, la tomografía axial computada, que son los exámenes de primera línea, para identificar las condiciones patológicas que pueden llevar a que sea necesario un tratamiento médico quirúrgico. Quirúrgico sobre todo cuando hay un absceso cerebral. También otra de las cosas que debemos tener en cuenta que muchas veces subestima la extensión de las lesiones parenquimatosas, sobre todo cuando hay vasculitis infecciosa, o sea, hay una inflamación, vasculitis bacteriana o séptica que llama uno, que haya desencadenado, por ejemplo, lesiones isquémicas. Cuando uno aplica contraste en estos casos, generalmente uno trata de identificar cápsulas o granulomas en el tejido cerebral, y eso lo observa mucho en el mismo absceso bacteriano o en infecciones parasitarias como la toxoplasmosis. Realmente en pacientes que tienen compromiso de la inmunosupresión, como lo recuerdan ustedes en el paciente con VIH-Sida, que todo el mundo habla que tiene inmunosupresión, a veces ese realce de cápsulas y granulomas no se ve porque no hay, digamos, una respuesta inmune adecuada para formar estos elementos. La resonancia se utiliza ya como un tratamiento, pero como un método diagnóstico adicional, más no reemplaza la tomografía. Sirve para identificar ciertas zonas del sistema nervioso central, sobre todo cuando hay compromiso basal de las cisternas, de la fosa posterior. Es donde se ve mucho más en los pacientes con tuberculosis meningia. Y en la encefalitis viral, generalmente por la resonancia, uno puede determinar muchas veces cuando hay edema citotóxico en las primeras 48 horas si estamos pensando que el paciente tiene una meningitis. La más útil para diagnosticar con resonancia es la ventriculitis piógena, o sea, la infección de todos los ventrículos. Ahí da un realce de toda la parte de los ventrículos donde se resuelve el líquido cefalorraquídeo, el realce ependimario, y muchas veces se observan restos intraventriculares por los remanentes que hay de inflamación. Y el tratamiento empírico, obviamente la premisa es no demorar, la mortalidad es mucho más alta mientras más se demore, hay que hacer tratamientos empíricos si no tenemos el diagnóstico, debemos pensar en la susceptibilidad local. Cuando llegue el resultado del GRAM, uno afirma el tratamiento o desmonta si es un germen diferente, y si el GRAM es negativo y la clínica persiste, hay que seguir con el tratamiento a pesar de que no hemos identificado el germen. Lo que uno debe hacer, obviamente, si se le da esa situación que no ha logrado identificar el germen por los primeros exámenes, replantear todo y hacer estudios adicionales para tratar de identificar el microorganismo, pero no desmontar el tratamiento. Siempre tratamientos intravenosos. ¿Por qué? Porque los antibióticos muchas veces tienen baja penetración en el sistema nervioso. Usar siempre medicamentos bactericidas. O sea, nosotros nos encontramos en el líquido cefalorraquídeo un inmunohumoral fuerte. Medicamentos que penetren el líquido cefalorraquídeo y hay que optimizar de acuerdo a la farmacodinámica. Y siempre hay que utilizar las dosis máximas tope toleradas por el paciente. Ustedes acá pueden ver regímenes considerados. Por ejemplo, esto es por la edad. Cuando nosotros encontramos un paciente de menos de un mes, los niños, ampicilina cefotaxime, esto no lo, bueno, obviamente no soy pediatra y no lo estoy manejando, pero fíjense ustedes que siempre hay cefalosporina de tercera generación y en niños mayores, de los lactantes mayores, la vancomicina. En adultos, o sea, ya de 18 hasta los 50 años, es bien importante asociar la vancomicina con la cefalosporina de tercera generación. Y si nosotros encontramos un adulto por encima de 50 años que tenga un compromiso meningio, le agregamos ampicilina. La razón es la presencia de la listeria monocitógena como posible causa.
En pacientes inmunocomprometidos, por ejemplo, con VIH-Sida, uno puede utilizar la vancomicina, la cefalosporina tercera generación más la ampicilina, o otra alternativa puede ser la vancomicina más un carbapenémico, en este caso el meropenem. Si el paciente tiene una alergia no grave a beta-lactámico, podemos utilizar una cefalosporina de tercera generación. O si es alérgico a la cefalosporina, utilizar meropenem. Si es una alergia grave a los beta-lactámicos, utilizar vancomicina más moxifloxacina. Si el paciente tiene un inmunocompromiso, debemos agregar Aztreonam para pensar en gérmenes gram negativos. Y si hay que cubrir listeria, hay que asociar trimethoprim-sulfan. Recuerde que en este caso, como es una alergia grave, no podemos utilizar ampicilina. Terapias adicionales se ha asociado a la rifampicina para Streptococcus pneumoniae cuando hay una resistencia intermedia a la cefalosporina de tercera generación, y la dexametasona en estudios, por ejemplo, en estudios prospectivos aleatorizados, en un estudio que se hizo en Europa de 301 pacientes con diagnóstico de meningitis bacteriana a una dosis de 10 miligramos cada 6 horas, 20 minutos antes de iniciar antibióticos, pues los resultados realmente fueron bastante significativos en todos los pacientes con las diferentes etiologías, sobre todo el Streptococcus pneumoniae. Esto se observa la mejoría, en el riesgo relativo disminuye cuando lo utilizamos sobre todo a las 8 semanas de admisión. Las causas de muerte de todos los pacientes disminuyen también, por lo cual se sugirió siempre adicionar al tratamiento dexametasona, como ustedes lo vieron en el algoritmo que yo vi anteriormente. Terapias adicionales, obviamente, que uno puede tener en cuenta, efectos adversos registrados, la hiperglicemia que uno puede encontrar en pacientes que tienen corticoides, obviamente unos pacientes asociados con el cuadro febril infeccioso puede tener herpes zóster o infecciones asociadas por hongo o hemorragia del tracto digestivo. Esto es la revisión metaanálisis que se hizo sobre el uso de corticoides, bastante significativo, como nos muestran cuando se analizan los varios estudios, y en total siempre el beneficio en el favor del tratamiento que recibe corticoides cuando hay una meningitis bacteriana. Ahora, ¿cuánto es el tiempo de tratamiento? Si ustedes observan, en la Neisseria meningitidis el tiempo de tratamiento es de 7 días y el Haemophilus influenza también. Anteriormente, cuando se diagnosticaba una meningitis, el tratamiento era hasta de 1 mes. Eso se ha ido reduciendo bastante y podemos encontrar que si nosotros pensamos en una meningitis bacteriana, por ejemplo, Streptococcus pneumoniae, el tratamiento es hasta 14 días. El Streptococcus agalactiae, que generalmente se da en pacientes que tienen politraumas también, o pueden haber también formación de abscesos, se extiende hasta 21 días. Pero la sensibilidad de la Neisseria meningitidis, del Haemophilus influenza, nos lleva a que uno pueda hacer tratamiento por 7 días. Menos no hay. Otros escenarios, obviamente, si ustedes están sospechando siempre encefalitis viral, inmediatamente iniciar aciclovir. Eso no se da espera. Las encefalitis es de lo más mortal. O sea, el paciente, uno tiene que administrar la medicación antes que ese compromiso encefálico sea tan severo que vaya a perder la conciencia. ¿Por qué? Porque casi siempre eso está asociado a la mortalidad. Y eso sea en las primeras 24 horas de haber iniciado los síntomas. ¿Cómo? El tratamiento por aciclovir es de 14 hasta 21 días. Eso hay que administrarlo lentamente porque puede producir alteraciones a nivel renal. La dosis, pues 10 miligramos por kilo cada 8 horas, pues no hay que hacer ajuste con tasa renal. Si hay un absceso, hay que cubrir con los microorganismos, sea gram positivos, gram negativos anaerobios, y el tratamiento se hace por 4 a 8 semanas. Si es un sitio asequible, se puede llevar a cirugía. Y el paciente, cuando se hace el tratamiento quirúrgico, realmente si es traumático y no mejora en 1 semana, obviamente hay que llevarlo inmediatamente a cirugía. Las complicaciones de los pacientes con meningitis van de complicaciones locales hasta complicaciones focalizadas, como ustedes pueden identificar aquí la sepsis, el edema cerebral e hidrocefalia, sobre todo en estas meningitis que comprometen
la parte basal del cerebro porque afectan la circulación del líquido cefalorraquídeo, el acueducto, etcétera, las convulsiones por irritación de la corteza, o puede presentarse una hemorragia intracerebral o una isquemia cerebral por la misma vasculitis que nosotros habíamos comentado. Puede haber, obviamente, secuelas neurológicas a corto y largo plazo de acuerdo a la parte del cerebro que esté comprometida. Y un aspecto importante, que es bueno que ustedes siempre lo sepan, sobre todo si van a los hospitales y van a ir a los hospitales, que hay pacientes donde ustedes se ponen en contacto con el paciente con meningitis y hay que hacer profilaxis. En este caso tenemos la efectividad de la profilaxis del 90-95%, todas son efectivas y se colocan a los pacientes a las personas que están cercanas en la misma casa y los que han estado expuestos a la secreción. O sea, nosotros, el personal de la salud, obviamente si uno hizo una intubación orotraqueal, si hizo RCP y si ha estado en contacto. No como hacen muchas veces, que cogen todo se le hace profilaxis, si llega una meningitis de urgencia, se le hace a todo el personal de urgencia, no. Y hay que tener en cuenta siempre que no solamente se hace a las personas que están en el día de la consulta, sino los que por lo menos han estado 7 días antes con el paciente. Ahora, en pacientes que haya estado donde hay un caso índice, se le da, por ejemplo, los medicamentos de administración que pueden ser la rifampicina, se lo dan, por ejemplo, en niños menores de un mes o mayores de un mes, pero siempre se dan 2 días. En los adultos es suficiente dar una sola tableta de ciprofloxacina de 500 miligramos o dar ceftriaxona, colocar una ampolla intramuscular. Como conclusión, nosotros debemos pensar que la encefalitis y la meningitis, las principales infecciones del sistema nervioso central, son difíciles de diferenciar por la clínica. Todo paciente con sospecha de punción lumbar, a menos que tenga una contraindicación relativa, debemos hacerle la punción. Los resultados del TAC no garantizan o no disminuyen el riesgo de herniación en ningún paciente. Los nuevos métodos de lactato obviamente pueden ser utilizados, pero acá no los tenemos. Hay que hacer siempre un tratamiento empírico basándose en las características de los pacientes, como lo hemos mencionado, y una vez identificado el microorganismo, hacer el desmonte de la terapia utilizando el gran y cultivo que hayamos obtenido de los estudios del paciente. Siempre, si identificamos una meningitis por meningococo, tratar de hacer la profilaxis necesaria. Bueno, preguntas. Profe, una pregunta. Harrison también mencionaba que a estos pacientes, me imagino que por la hipoglucorraquia se les administraba glucosa y que eso no afectaba pues lo que uno encontraba en la punción lumbar. ¿Eso qué tanto se usa acá en Colombia? Es que la glucosa no eso lo dice Harrison, pero la glucosa, la hipoglucorraquia no depende de la glicemia en este caso, porque tú puedes tener una glicemia normal y no vas a aumentar si tú pones glucosa intravenosa. Lo que tienes que tratar es lo que te está causando la hipoglucorraquia. En este caso es el microorganismo, porque recuerden que el consumo de glucosa a nivel del sistema nervioso central y esa hipoglucorraquia es producto del metabolismo de los microorganismos que están allá. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a hablar sobre el otro tema. Denme 2 minutos.